el origen y el trayecto de las 1001 noches. Dejando aparte a la Biblia, ningún otro libro del Oriente tiene tanta presencia en la imaginación de los occidentales como el de las 1001 noches. Todos contamos con alguna idea, así sea vaga, acerca de su contenido. La sola mención del título nos despierta por lo menos una imagen a un mismo tiempo exótica y familiar. ¿Acaso una caravana de camellos en medio del desierto más arenoso y más soleado y más asfixiante? ¿Acaso también el rostro grave de un sultán o un palacio de una suntuosidad increíblemente desbordada? Tal vez un ejército de moros más morenos en sus ropas blancas que montados en sendos caballos azabaches avanzan a toda velocidad blandiendo esas armas tan suyas, los alfanjes. Quizás un tesoro de incontables piedras multicolores y claro, de variadas piezas del oro más puro y más valioso. Sin duda una lámpara parda y apagada, sin duda en lugar del fuego, un genio tan temible como poderoso y servicial. Con suerte, vemos además a una muchacha hermosa y sabia y astuta que noche tras noche, le cuenta a su rey las historias más maravillosas. Pero no siempre ha sido así. Nuestra relación con las 1001 noches no es tan antigua como su actual proximidad lo sugeriría. Entre la germinación de los cuentos clásicos de este libro milenario en más de un sentido, y su encuentro con el occidente, hay una cantidad de tiempo para cualquier lector de a pie insospechada. Fue apenas en el siglo XVIII cuando los primeros occidentales entraron al fabuloso universo de las 1001 noches, gracias a Antoine Galland, quien en 1704 comenzó a hacer pública su traducción, la primera del libro de las 1001 noches a una lengua europea. Lo que entonces pareció a muchos de los nuestros un hallazgo alucinante, tan alucinante como debió de parecerle a Ali Baba su hallazgo, para la mayoría de los orientales de aquel entonces, aún para los más simples, no era ninguna novedad, todo lo contrario. Las evidencias sugieren que los relatos más antiguos de las 1001 noches fueron imaginados en la India y en Persia a más tardar durante el primer cuarto de la Edad Media. También allí, alrededor del siglo VIII, se los ordenó dentro de un cuento marco, la historia del rey Shahriar y la hija mayor de su visir, la heroica Sharazad. Por ello, no es extraño que en el Medio Oriente, ya desde el siglo X, se registren al menos 2 menciones de las 1001 noches, que entonces todavía eran conocidas con un título persa cuyo significado es, aunque cercano al último, de menor encanto: Hazar Afsan, las 1000 historias, los 1000 cuentos. La primera de esas menciones la hizo Al-Masudi en uno de sus libros, Las praderas de oro. La segunda, en cierto catálogo de obras, el librero bagdadí Ibn Nadim. A estos antecedentes indoiraníes debemos, entre tantas cosas, las abundantes referencias a lugares del Oriente más oriental, de la China, en un libro que suponemos árabe por antonomasia. Aunque hay indicios de que las 1000 historias ya habían sido traducidas al árabe desde el siglo IX, la auténtica apropiación de su contenido por parte de los musulmanes inició más tarde, a partir del siglo XII probablemente, y debió de consumarse hasta el siglo XV. Dicha apropiación consistió en la mezcla de las 1000 historias con varios relatos de orígenes árabe, iraquí y egipcio sobre todo, relatos de idéntica autoría, anónima, y también de carácter popular, pero cuyos escenarios han de ser ciudades como Bagdad y El Cairo o cualquier punto del inmenso Magreb. Otra característica esencial de esa apropiación fue su mezcla con el Islam, lo cual produjo personajes de una visión religiosa muy particular, entregados a la generosidad, los misterios y el juicio severo de Alá. Otros signos del traslado desde las manos indoiraníes a las musulmanas fueron las modificaciones al título. Entre los árabes,
Ya desde el siglo X las 1000 historias eran conocidas como las 1000 noches, y al parecer desde el siglo XII, con el afortunado título con que muchos años después las encontraría Antoine Galland, las 1001 noches. 2. La reunión de las 1001 noches. De acuerdo a los expertos, en el Oriente las 1001 noches nunca han sido consideradas un libro prestigioso. Si bien tampoco se las desprecia, allá su valoración no es ni de cerca la que han encontrado en el Occidente. Basta con recordar ahora 3 altos nombres de quienes entre nosotros se han rendido a su encanto: Allan Poe, Yeats y Borges. Es cierto que los relatos de las 1001 noches no se distinguen como ejemplos de excelencia estética, pese a que en ellos son frecuentes los versos y por ello despliegan varias manipulaciones de la lengua. De igual modo, es cierto que sus anécdotas no tienen una función didáctica, aun cuando algunos relatos hacen de vez en vez una que otra recomendación moral. Todo apunta, pues, a que desde su origen, el atractivo principal de las 1001 noches ha sido el ingenio de sus relatos, sobre el cual descansa su bien conocida capacidad de entretener. Debió de ser por ese solo rasgo, de ningún modo una virtud menor, que desde muy temprano alguien, quizás un sabio persa, decidió reunir los relatos más antiguos de las 1001 noches, las 1000 historias, dentro de un cuento que, al enmarcarlos, les da un propósito común y, en última instancia, los ampara contra los asedios del olvido, que de tanta literatura oral se alimenta. Ese cuento es, por supuesto, el que convierte a Shahrazad en la protagonista inmediata de las 1001 noches y también, acaso lo más importante, en su narradora. Según el cuento marco de las 1001 noches, en un pasado muy remoto, durante los tiempos del Imperio Sasánida, hubo un reino enorme en las regiones de las actuales India y China, que era gobernado por el rey Shahryar. Tras atestiguar cómo su esposa aprovechaba cualquier ausencia suya para hacerle infiel con alguno de sus esclavos, y también luego de descubrir cómo incluso la consorte de un poderoso genio solía traicionar a su dueño cada vez que éste se echaba a dormir, el rey Shahryar decidió matar a su esposa y hacer lo mismo con cada una de las mujeres que a partir de entonces pasaran por su lecho, pues había llegado a la conclusión de que no existía en el mundo una sola mujer confiable y no valía la pena conservar a ninguna. Así, cada noche el rey Shahryar poseía a una joven virgen y antes de la salida del sol ordenaba se la decapitara. Pasado cierto tiempo, escasearon en el reino las doncellas. Ya solo quedaban las 2 hijas del visir, Shahrazad y Duniazad, lo cual significaba que esa noche moriría la primera y a la siguiente la segunda. Consciente de tan tremenda fatalidad, entró en su casa el visir muy afligido, pues no podía discutir y mucho menos desobedecer las órdenes del rey, por más dolorosas que fueran. No obstante, Shahrazad tranquilizó a su padre y a su hermana, asegurándoles que ella encontraría la manera de salvarles la vida a ambas y a las demás jóvenes por venir. Luego le dio instrucciones a Duniazad de cuánto debía hacer esa noche. Conforme a su propio plan, antes de entrar a la habitación del rey, Shahrazad se puso a llorar y le explicó al soberano que si lloraba era porque tenía una hermana menor de la cual deseaba despedirse. El rey la mandó llevar. Más tarde, apenas este despojó de su virginidad a Shahrazad, mientras los 3 se hallaban platicando, Duniazad hizo una petición aparentemente casual. «Cuéntanos una historia, hermana», dijo, «para que nos entretenga la velada». Entonces, con la autorización del propio rey Shahryar, que en ese momento parecía un león recién alimentado, Shahrazad empezó a contar una historia. Los hechos no eran pocos, por lo que antes del alba, Shahrazad se interrumpió con la promesa de retomarlos en la siguiente velada. Y como además eran muy interesantes, el intrigado rey Shahryar se prometió dejar a su narradora vivir hasta que terminara de contárselos todos. Pero al terminar de contar esa historia,
Shahrazad ya había sembrado en el rey la semilla de otra, de tal suerte que éste, ansioso de escucharla, no encontró más remedio que postergar una vez más la decapitación de la hija mayor del visir, así como su encuentro con la virginidad de la menor y de cualquier otra joven del reino. Shahrazad repitió su fórmula una y otra vez, siempre con éxito. Las historias fueron acumulándose y con ellas los días y las noches, hasta que 1000 noches después de la primera, como si despertara de un largo sueño al rey Shahriar, Shahrazad le dijo que ya no tenía nada más que contarle, pero sí algo que mostrarle. En ese momento, con la autorización del soberano, mandó traer a los 3 hijos que en los últimos años había tenido de él, y por ellos le pidió que le perdonara la vida. Desde luego, conmovido y satisfecho con la probidad de Shahrazad, no solo se olvidó de ordenar su sacrificio, sino que además la tomó por esposa. Los días siguientes fueron de fiesta en todo el reino y los años que se sucedieron de paz y felicidad. En cierta ocasión, al fin, por instrucciones del mismo rey Shahriar, los copistas a su servicio pusieron por escrito todo cuanto había ocurrido en un libro que abarcó 30 tomos y recibió el título de Las 1001 noches. 3. La singularidad de Las 1001 noches. Gracias a la temprana confección de la historia del rey Shahriar y Shahrazad, los relatos de Las 1001 noches han avanzado por los siglos como una legión. El procedimiento ya era característico de la literatura india desde muchos siglos atrás, y claro, no resultaba extraño para los persas del medievo. Basta recordar la histórica celebridad del Panchatantra, por ejemplo, libro que con toda seguridad fue uno de los modelos para la primera transcripción de Las 1001 noches. Tampoco a los occidentales del siglo XVIII debió de sorprenderlos esa disposición de los cuentos dentro de un cuento, pues al menos ya desde el siglo XIV, Boccaccio y Chaucer nos habían familiarizado con una estructura así. Sin embargo, pese a dicha semejanza, hay en el Panchatantra, el Decamerón y los cuentos de Canterbury algo que no se encuentra en Las 1001 noches: la uniformidad. Los cuentos de Las 1001 noches son diversos, pues proceden de diferentes culturas y de diferentes épocas. También lo son por su tamaño, ya que varios ocupan apenas un par de páginas y a otros más bien cabe llamarlos novelas de mediana extensión. Además, también el supuesto propósito de Las 1001 noches varía. Si bien al principio Shahrazad se propone disuadir al rey Shahriar de continuar los sacrificios mediante los ejemplos de piedad que éste pudiera pescar en algunas de sus historias, la mayoría de las veces ese propósito es desplazado para favorecer a la sorpresa, al chascarrillo, al pasaje erótico o al de suspenso, en fin, para entretener a toda costa. Es cierto, en el Panchatantra, Vishnu Sharma toca más de un tema con sus fábulas. Lo mismo puede decirse de los 10 narradores del Decamerón y de las 2 docenas presentes en los cuentos de Canterbury. Pero en estos casos saltan a la vista un orden y una planificación tales que es imposible obviar el hecho de que es un solo espíritu el autor de cada libro. Junto a la uniformidad aparece la solidez. El Panchatantra, el Decamerón y los cuentos de Canterbury son bloques sólidos que no admiten mutilaciones ni adherencias. El cuerpo de Las 1001 noches, en cambio, sí. Podemos estar seguros de que en su andar a lo largo del tiempo, más de un relato se ha extraviado en el camino y más de uno se ha sumado de pronto a la legión. Tal vez el caso más escandaloso sea el de la historia de Aladino y la lámpara maravillosa, sin duda por tratarse del cuento mejor conocido de Las 1001 noches. Resulta que este nunca formó parte del libro, hasta que en 1710 el intrépido Antoine Galland, sin dar explicaciones, lo añadió en su traducción. Gracias al diario del también arqueólogo francés, sabemos que éste no conoció la historia de Aladino en ningún manuscrito antiguo, sino de boca de un cuentista sirio llamado Hanna Diab, quien se la contó en París mientras se hallaba de visita durante el invierno de 1709.
Muchos han criticado el atrevimiento de Galland, y no son pocas las ediciones recientes que, en el afán de entregarnos la colección auténtica de las Mil y Una Noches, omiten el cuento de Aladino. Este gesto indica un compromiso con el pasado, por supuesto, pero una traición al espíritu múltiple de las Mil y Una Noches también. Pensar que la totalidad de las Mil y Una Noches puede someterse a la forma de un libro es una ilusión. Cuando se nos cuenta que a los copistas del rey Shahriar les resultaron 30 volúmenes, en realidad se nos está dando una cifra que allí simboliza la abundancia. Cierta forma de felicidad nos aguarda en la comprensión de que el libro de las Mil y Una Noches es un artificio, como un cielo nocturno recortado por el marco de una ventana o por los bordes de una fotografía. Varios escritores así lo han comprendido y, felices, se han aventurado a añadirle a la serie de Shahrazad uno o más cuentos propios o ajenos, como hizo Antoine Galland. Esa es una de las razones por las cuales Jorge Luis Borges, tan solo para mencionar un ejemplo digno, hace menos de un siglo escribió Los dos reyes y los dos laberintos, uno de los cuentos más hermosos de las Mil y Una Noches, luego de haber declarado, siguiendo a los árabes, que nadie, ni el más experto, ha leído ni podrá leer jamás todas las Mil y Una Noches. No por falta de empeño, entendámoslo, sino porque las Mil y Una Noches son mutantes, por tanto escurridizas, por tanto inasibles, por tanto infinitas.